The Gref estuvo con Bukele. Ok, esto hay que verlo. Justo cuando yo pensaba que el surrealismo no podía superarse en este canal, hemos venido a Casa Presidencial, aquí en El Salvador, Wow. porque vamos a conocer a Nayib Bukele, Qué el bacán. presidente del país. Ok, quiero ver esto. Hola, ¿qué tal, David? Muy buena. Bienvenido a Casa Presidencial, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos. Bien, ¿y tú? Todo bien. Por favor, muchas gracias. Bienvenido. Con la alfombra roja y todo. Después de documentar el CECOT, iba a conocer al presidente de El Salvador. El meo cuadro, weón. Aquí el presidente suele recibir sus visitas. Acá reciben los embajadores cuando traigan cartas credenciales. Se colocan las banderas al fondo, solo de los países. Recibe embajadores y también a The Gref. Espectacular. Acá tenemos el Salón de Honor, al otro lugar donde se hacen los paquetes o discursos del presidente. Soy ahora mismo. Qué bacán poder ver todo esto, weón. Más allá de que estés de acuerdo o no con Bukele, que es raro no estar de acuerdo, básicamente. O sea, si estás en desacuerdo, básicamente eres comunista, eres de izquierda, o sea, ya está. Pero más allá de eso, básicamente estás siendo recibido por un presidente de otro país. Ahí donde trabajan todos los días, donde reciben a los embajadores, donde dan los discursos. O sea, es una weá impresionante, weón. Qué bacán. Manolín se ha pedido un café en Casa Presidencial. Me contaron que fueron a CECOT hoy. Sí, hoy es día de hacer cosas bastante grandes. No, está súper bien. No, ya va a venir el señor presidente, así que ya casi vamos a pasar. Genial. Pero qué bueno. Ahí nos estaba contando que está hablando contigo un par en Twitter y Sí, fue lo de hecho le dije en Twitter... Pero si voy a El Salvador podría conocerte con mucho gusto. Le respondió el propio Bukele en Twitter. Nah, esto ya es otro nivel, The Gref. Qué Le bacán. ganaste a Auron ¿En qué? en conocerlo. Claro. Porque Auron también lo quiere conocer. Esto me acuerdo. Un tweet que subió Bukele nombrando a Auronplay como ministro de YouTube. El gobierno en 2019. Si no sales de casa, ¿cómo vas a conocer a Bukele, crack? ¿Te crees que te va a ir allí al portal de tu casa? ¿Y qué tal con la gente? No te reconocían mucho. Sí, pero... Nosotros vimos en la inauguración de la villa que ahí estaba. La gente que nos reconocía, he notado que valoraban muy bien el momento de acercarse. O sea, no era así Sí, de no era por primeras, encima, como de- sí. O sea, intentaban dentro de la emoción y... Era más son más respetuosos. Respetuoso. Bastante respetuosos, sí, sí. Eso sí que me he dado cuenta que me ha sorprendido. Bueno, chicos, parece que llega el momento. Qué nervios. Adelante, por favor. Señor presidente. Wow. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Qué placer verlos por persona. ¿Es Greg o Greg? Greg o David, sí. Pero ¿cómo se junta la F con la G? Es que la G la puse un poco por complicar el nombre. Pero realmente... Sí, porque sí, Greg Greg. solo. Sí, Greg sería claro. Claro. Pero Greg está bien, o David, como tú quieras. Mucho gusto. Eso Igualmente. Adelante. Aquí es donde usted recibe cuando tiene visita, cuando Sí, tiene... sí, sí. O sea, me está recibiendo como si yo fuera... Me estoy recibiendo como si fuera un presidente de otro país. ¿En serio? Sí. Wow. Por cierto, te presento a mi Hola. equipo. Y el que está grabando es Alberto Ortúnez. Sí. También muy importante. ¿Desde aquí es desde donde trabajas, por así decirlo? No, Ok. esta es mi oficina oficial. Pero tengo otra oficina que es un poco más casual, que es donde trabajo más tiempo. Ah, la de la torre Google que me contaste. Eso, correcto. Pero esta es la formal, esta es la oficina oficial. Este es el despacho del presidente. Pues. Ok. Perfecto, pero aunque se llame casa presidencial, aquí no vives, o sea... No, se llama casa presidencial porque me imagino que palacio presidencial es muy Ya. pretencioso. Ok. Entonces, casa, pero esta es la sede del Ejecutivo. Sí, es como la oficial, Escritorio, básicamente. casi no- Bueno, que aquí una foto queda mucho mejor. Y queda una foto bonita, firmando un documento. Sí lo he usado, pero no es como la gente pudiera pensar que paso sentado en el escritorio todo el día Claro. haciendo reuniones. Cuando estoy trabajando aquí en esa oficina, porque sí la uso, no tanto como la otra, pero sí la uso, generalmente nos reunimos allá. ¿Qué significa esta? Es como una espada. Sí, es un sable. Normalmente el presidente, bueno, no normalmente, el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada. Entiendo. Ok. Aquí no hay rey, entonces ni hay un jefe de Estado separado de jefe de gobierno como España. Sí. Y este sable representa ese cargo. Sí, no. Originalmente lo que representa ese cargo es un bastón. Cuando inicié me dieron un bastón, que es el Ok. bastón que representa el control del ejército. Pero luego los oficiales y los generales decidieron hacer un sable. Ellos tienen sables. Entonces ellos decidieron hacerme un sable y me lo regalaron en una ceremonia privada. Wow.
El diablo, mi loco. Pues sí. Sí, pero yo no soy general de la Fuerza Armada. Pues no, por ahorita No, de momento. no pasa nada. Sí, es un... Wow. Siempre que haces una visita es con tantos flashes. Mira que yo soy youtuber, pero no estoy. Bueno, pero podemos superarle planes un ratito para no quedarnos ciegos. Esta ocasión tiene que ser fotografiada. ¿Por qué decidiste, Nayib, recibirnos? O sea, yo tengo respeto a lo que hago, tengo respeto a lo que he hecho en mi vida, pero me sorprende mucho como creador de contenido estar aquí. Y siento que no muchos países del mundo quizás tienen ese respeto a lo que nosotros hacemos. Una vez me preguntaron lo mismo y te voy a dar la misma respuesta. Y lo eché del recinto. Creo que Bukele también hizo un podcast que me acuerdo con Luisito Comunica. Y creo que le preguntaron algo similar, si no me equivoco. ¿Tú no te acuerdas? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28, si no me equivoco. Ok, entonces no te acordarás. Pero antes, el control de la comunicación lo tenían los medios. Así es. Entonces, ¿sí que no? Vamos a ver, sí. Canales de televisión, los periódicos, le llamaban el cuarto poder. En una democracia hay 3 poderes. Está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la gente decía, como especie de broma, que el cuarto poder, que era igual de poderoso que el ejecutivo, el legislativo y el judicial, eran los medios de comunicación. Ellos se autollamaban el cuarto poder, porque influían la política tanto como un congreso. Sí. Entonces, ese cuarto poder existía porque ellos tenían el monopolio de la comunicación con el pueblo. Sí, básicamente a día de hoy hay mucho más. No solamente están los medios de comunicación, por ejemplo, si alguien desde su casa quiere también, pues, no sé, aportar, también pueden hacerlo. Y también hay otro factor muy importante, por ejemplo, en una entrevista o en una charla, por ejemplo, en la televisión, sería muy distinta a cómo la estamos viendo ahora. O sea, estamos viendo que Bukele le estaba mostrando ahí la espada esa y estaban haciendo bromas. No es como una entrevista formal que digamos, ok, señor presidente, el día de hoy estamos aquí para preguntarle sobre no sé qué. Es una charla normal. Obviamente los entrevistados se sienten mucho más cómodos con estas charlas que, por ejemplo, con alguien que puede venir, ok, a hacerte una entrevista, puede que salga todo bien en la entrevista, pero claro, después en la televisión se muestra concretamente solo lo que quieran mostrar, o ni siquiera eso, sino que básicamente no se sienta, por ejemplo, esta conexión y esta cercanía que estamos viendo ahora, porque las entrevistas en televisión son como mucho más estructuradas, más formales, más serias, y obviamente no es lo mismo que por ejemplo estar viendo esta de ahora. Son muy diferentes, se complementan bien, porque claro, al final la televisión está para informar y dar las noticias más, no sé, por así decirlo, importante, y los youtubers después están para entretener o hacer lo mismo pero un poco más calmado y más relajado y más ameno para todos, o al menos yo lo percibo así. En un país, ¿qué población tiene España? 50 millones. Cerca de 50 millones, sí. ¿Cómo podía un político hablarle a 50 millones de españoles sin medios de comunicación? El político podía pararse en una plaza pública sin ningún problema o hablar desde un balcón y iban a llegar 10,000, 20,000, 100,000 personas, pero imposible llegar a 6 millones. Entonces el monopolio de hablarle al pueblo lo tenían los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales, realmente el político o el funcionario puede hablarle a toda la población. Y sin siquiera ser de El Salvador, puede hablarle a todo el mundo. Sin pasar por el filtro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido en una cuenta más. Y si tú ves el peso que esas cuentas tienen, es muy pequeño ahora. Si tú ves en redes, sí. Incluso medios de comunicación fuertes, de países fuertes, dejemos los seguidores, porque muchas veces tienen seguidores por default, como que, bueno, voy a seguir esto. Pero esto es el alcance de sus publicaciones, son ínfimos. Y si tú ves el alcance de tus publicaciones, o el alcance de publicaciones de personas como tú, de streamers, de youtubers, es 10, 20, 100, 200 veces más que un medio de comunicación. Si hay presidentes, o mejor dicho, la mayoría, 99%, hacen una conferencia de prensa para tener 20 medios de comunicación que van a transmitirle a, qué sé yo, entre todos, a 2, 3 millones de personas, ¿por qué no hacer lo mismo con alguien que le va a transmitir a más personas, de total 2 o 3 millones? O sea, entonces, más que nada, en vez de reemplazar o de querer reemplazar la televisión, yo creo que es importante combinar ambos. Porque igualmente la televisión sigue siendo importante, porque también hay que entender que muchas, por ejemplo, personas mayores o, bueno, hay diferentes personas que muchos no consumirán tantas redes sociales, entonces tampoco se enterarán tanto por las redes sociales, se enterarán más por la tele. Y también pasa lo contrario, gente que no ve televisión, pero sí ve redes sociales y se enterará más por las redes sociales que por la televisión. Entonces yo creo que es bueno igualmente combinarlos y así llegar a más. No hay por qué estar compitiendo, básicamente. Yo creo que se puede combinar perfectamente. Como streamer todavía no te ves. Todavía, ¿no?
No. Se abriendo un directo en Twitch o en Kick todavía. O en Sí, YouTube. hacerlo como una cosa especial de una vez, sí, claro. Hacerlo siempre como profesión, no, claro, no. Sí, imposible. sería raro que un día abrieras directo jugando Fortnite. Sería un poco impactante. Sí, claro, se puede hacer una vez, pues. Creo que pudiera ser gracioso hacerlo una vez, definitivamente, no siempre. Bueno, si un día te animas, yo puedo intentar ganar la partida contigo. Bueno, Para que quede un streaming. La verdad es que el streaming, como es en directo, nos puede salir bien o nos puede salir mal. sí, claro. Yo por eso le dije, Bueno, pero eso qué es, ¿no? claro, es lo bonito también de lo que hacemos. Tengo curiosidad por estos videos que ha hecho Gref en el Secot, ahora con Bukele. ¿Habrán seguidores de él que se hayan enojado, básicamente? Me imagino que sí, ¿no? Al final tiene Gref 19 millones de suscriptores. Obviamente, entre esos 19 millones habrá gente de izquierda. Genial, te reúnes con un destructor de los derechos humanos. Vaya idea más buena para echarte a un sector de la sociedad encima. Esa es la gracia. Es un sector cada vez más minoritario. Es Peña increíble. pueda vivir. A mí me gustaría que me explicaras con tus palabras cómo un gobierno consigue algo así. Cómo una persona como tú, que eres el representante de todo este cambio, si nos lo pudieras resumir y explicar para gente que no somos expertos en política, en seguridad. Además, hoy venimos del CECOT, o sea que lo hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Cómo se consigue algo así? ¿Y cómo se puede tener el valor de enfrentarte Claro, no es a fácil. algo así y de conseguirlo? Pues voy a tratar de resumirlo. Claro, porque entiendo que es un proceso que también tiene... Claro, son muchas cosas específicas también dentro de, pero lo voy a tratar de empaquetar. Me gusta. En los gobiernos tienen muchas labores. Salud, educación, Sí. cultura, obra pública, muchísimas cosas. Pero realmente el gobierno en su esencia no se creó para hacer eso. Es decir, es importantísimo para Sí. la vida diaria de las personas. A veces se vuelve hasta más importante incluso. Pero no es su esencia. La esencia de un gobierno se pudiera dividir en tres razones de ser. La primera razón de ser es para defenderte de los enemigos externos. O sea, un gobierno existe para defender, en primer lugar, para defender la nación, o la sociedad, o la ciudad, o el continente, o la federación, o lo que tú quieras. Y esa defensa de la nación... Sí, el que dirige, nadie más la básicamente. puede hacer. Si se organizan los ciudadanos, ¿quién los organiza? Claro. ¿Quién pone las jerarquías? ¿Quién va a ser el general? ¿Quién va a ser el teniente? ¿Quién va a ser el coronel? ¿Quién va a ser el cabo? ¿Quién va a encargarse de los barcos? Es decir, tiene que haber alguien que organice el ejército. Así es. La segunda razón Sí. por la que debe existir un gobierno es para que nadie abuse de ti. Entonces, si tú vas caminando por la calle, alguien más fuerte que tú, o un grupo de personas más fuertes que tú, porque son varios, pueden llegar, golpearte, asaltarte, matarte. Que estés seguro en tu propio territorio. Entonces tiene que haber un grupo organizado por la sociedad que diga, bueno, nosotros nos vamos a encargar de que todos estén tranquilos. Entonces, si tú caminas por la calle, estás sola, nadie puede llegar a hacerte nada porque hay un grupo de personas que se encarga de vigilar todo el país, o la ciudad, o la federación. Llámele policía, digo que sea, ¿no? En otros países se llamaba Guardia Nacional, Guardia Civil, lo que tú quieras, pero tiene que haber un grupo de personas organizadas para defender a todos y no permitir que nadie abuse de nadie. Eso fue lo que hicimos nosotros aquí. Y la otra razón es para dirimir disputas. Tú dices que el terreno es tuyo, tú dices que es tuyo, ¿y de quién es? Bueno, tiene que haber un juez que diga, sí, he revisado la documentación y es de... Tengo un terreno en El Salvador. Hay que preguntarle a la judicatura. No Entonces, me sabría mal exacto. tener un Entonces, terreno aquí. Esas son las tres razones de ser del Estado, en su esencia. Luego viene todo lo demás, ¿ok? Somos una burocracia establecida, tenemos ingresos a través de los impuestos, hay gente enferma que no tiene atención de salud, de repente ponemos hospitales. Bueno, estamos organizados, vemos que hay muchos jóvenes que no tienen acceso a la educación, pongamos escuelas, o pongamos universidades, o demos becas. Sí, pero te refieres que todo va... Y el gobierno se va haciendo grande, que es malo, pero a veces es bueno en el sentido de que lo malo es que se hace burocracia y empiezan a cobrar de más y corrupción. Y lo bueno es que hay alguien que puede cubrir las pequeñas cosas o las grandes cosas que la sociedad no está cubriendo bien. Nosotros llegamos a un estado fallido, no solo porque estaba mal, sino porque había fallado en la función más básica, que era cuidar a sus habitantes. Y de hecho no es que El Salvador tenía delincuencia, es que El Salvador era el país más peligroso de todo el mundo. ¿Esto se traducía en homicidios, por ejemplo? Directamente en homicidios. En El Salvador habían
Llegó a tener en el 2015 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. En España sería 6 por 8, 48.000 homicidios al año. Ojo, 48.000 homicidios ese año, pero el otro año, si acaso bajó un poquito de la tasa, fueron el equivalente a 40.000 y luego el equivalente a 45.000. Y eso llegó en el 2015. 2015. Punto más fuerte de... Subió, digamos, 2011, 2012. Aquí está la tabla, homicidios por año. Y a día de Digamos hoy, que la normalidad de ¿cómo nosotros está? eran entre 3 y 4.000 homicidios al año, que es el equivalente en España a 32.000 homicidios. Eso, digamos, lo normal. O sea, era lo normal, pero... O sea, el pico fue 48.000, 50.000 equivalente. Lo normal en El Salvador era el equivalente a 32.000 homicidios en España, que era más o menos 3, 4.000 homicidios. Lo normal, por llamarlo de alguna forma, que sigue siendo... Lo normal en el país más claro. peligroso del mundo. Sí. Claro. Claro, o sea, hubo picos y bajos, como siempre, no va a ser igual, pero estabas hablando del país más peligroso del mundo. Incluso Y a día de el hoy, apodo de El Salvador en los titulares era la capital mundial de los homicidios. hacer a día de hoy el país más seguro del hemisferio occidental. Incluso el delito más común en El Salvador no era el homicidio, sino que era la extorsión. La extorsión se había vuelto una especie de impuesto. El 80% de los negocios de El Salvador pagaban extorsión. O sea, prácticamente cualquier persona que tuviera su negocio tenía que pagar dinero a las Mensual. familias. Sí, a veces diario, pero generalmente era mensual. Se llamaba, ellos le llamaban renta, no le llamaban extorsión. Si no lo pagabas, te castigaban. Si no lo pagabas, te mataban. O mataban a tu familia, o mataban a tu familia primero como advertencia que después ibas tú. O sea, tenías que trabajar para pagar a las pandillas. Sí, así es. Prácticamente. Así es, y tenías que pagar por cada cosa. Por ejemplo, si tú tenías un negocio, te cobraban, qué sé yo, $40 al mes. Pero si comprabas una moto, entonces tenías que pagar ahora el doble porque tenés moto. Y si tenías carro, entonces pagas el triple porque O sea, tenés carro. Entonces las pandillas arbitrariamente ponían un impuesto, que era extorsión, obviamente, ellos le llamaban renta, pero básicamente funcionaba como un impuesto con so pena de asesinarte por no pagarlo. wow. Ese era el negocio más común, el delito, el negocio para ellos, pero el delito más común en El Salvador. Y a día de hoy eso no existe en El Salvador. ¿Cómo lo vas a criticar? Ahora, claro, obviamente el delito más fuerte era el homicidio, porque duele perder tu propiedad privada, pero duele muchísimo más perder tu vida o perder Claro. O perder la de un ser querido. o perderla de un ser querido. Sí. Y otra cosa que pasaba también, que no se dice mucho en las cifras, pero habría que agregarlas, es que había un número más o menos igual de desaparecidos todos los días. Entonces, digamos, este día habían 12 homicidios, probablemente habían 10 desaparecidos. Y en aquel tiempo, e incluso yo pensaba que así era, todos pensábamos que los desaparecidos eran por otras razones. Por ejemplo, siempre puede desaparecer alguien por otras razones. Por ejemplo, huyó de su casa, una novia se fue con el novio, alguien emigró. Sí, eso a lo mejor era lo mejor que podía pasar. Claro, entonces nosotros, la sociedad salvadoreña, pensábamos que ahí estaba la mayoría de desaparecidos. Ok, También claro, como era un pero país de mucha migración, podía ser que migraban y pues no avisaban, me voy. Bueno, mucha gente entiendo que querría el salir del país por esa Además, inseguridad. escapar. Entonces claro. tenías el deseo de salir y pues se podía pensar que alguna de esa gente decía me voy y no avisaba. Entonces se volvía un desaparecido. Eso pensaba. De repente se encontraba un cadáver y entonces se decía, bueno, de los 10 de tal día, 1 fue homicidio porque se encontró el cadáver, 9 simplemente desaparecieron, no que están muertos. Y siempre se pensó eso, hasta que en El Salvador desaparecieron los homicidios. Cuando Ajá. bajamos los homicidios prácticamente a 0, porque la mayoría de días no hay homicidios, Claro. tampoco hay desaparecidos. O sea que las cifras de El Salvador, que ya de por sí eran las más altas del mundo, lo más seguro es que eran el doble. Sí. Entonces, cuando usted tenía Claro. 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es lo que tengo que equivaldría a 48.000 homicidios en España en un año, lo más seguro es que fueron el doble. Y simplemente solo los se encontraron desaparecidos. la mitad de los cadáveres. Entonces, Claro. ese país encontramos, lo primero que había, se sigue, claro, hay carretera, hay que hacer carreteras, hay que hacer cualquier otra cosa. Pero en ese momento, Pero la esencia del país era arreglar la seguridad. claro, y en ese momento, ¿en qué posición estabas tú? Porque todavía te quedaban años para llegar a la presidencia. Yo era alcalde. ¿En cuál momento? En el momento de 2015, que es, Sí, en el momento. en el momento de pico yo era alcalde de la capital, de Ok. San Salvador. Y tú ahí dijiste, me gustaría cambiar esta situación. Sí, yo, bueno, no en el 2015, pero después yo tuve desavenencias con mi partido político en ese tiempo por denuncias de corrupción y, o sea, yo denunciaba las cosas que no me parecían bien, entonces me expulsaron y cuando me expulsaron, pues había que o me retiro
para siempre, ¿verdad? Porque ya no, en ese tiempo en El Salvador había un bipartidismo, como hay en muchos países. O este partido o este partido. Entonces, si estás fuera de los dos, pues hay que ir a la casa, ¿verdad? Pero había mucha gente, sobre todo en redes sociales, gente en la diáspora también, de Salvadoreños al exterior, y decían, no, alcalde, tírese, presidente, vamos a votar por usted. Y obviamente al principio yo sentí que ruido, ¿no? O sea, pues sí, hay gente que te quiere, y empecé a decir. Pero luego empezaba a aparecer en las encuestas en primer lugar. Wow. O sea, la gente te reclamaba. Sí, bueno, no se reclamaba, pero sí, la gente lo decía. Salieron las primeras encuestas y estábamos sin partido político en primer lugar de intención de voto sin habernos lanzado. Sí, sin haberse como presentado. Sí, sin haberse Increíble. presentado. De hecho, no teníamos partido. Estábamos en primer lugar. Entonces dijimos, bueno, hablemos. Yo reuní a mi equipo. Siempre hay un equipo cercano, pues, de los que están en la alcaldía, etcétera, en ese tiempo. Digo, ¿qué hacemos? Y decía, mano, hacer un partido no era un suicidio, porque en este país no siempre ha sido bipartidista. Sí. Pero bueno, decidimos suicidarnos, pues, o sea, no pasó, pero eso, Wow. hicimos el partido político y bueno, salvados un montón de detalles que no quiero aburrirte, pero llegamos a las elecciones y contra el bipartidismo, que ellos dos se habían separado, pues la izquierda y la derecha, pero sacamos el 54% de los votos Increíble, weón. y ganamos las elecciones, pero no gobernábamos, pues gobernábamos el Ejecutivo. No habían sido elecciones legislativas aún y entonces toda la Asamblea estaba en contra. Todo el judicial estaba en contra y teníamos que básicamente gobernar sin poder, pero se podían hacer algunas cosas y creo que hicimos suficientes como para que la gente luego en las legislativas dijera no, démosle 82% sacó. voy al presidente. Wow. Y por eso es que ahora, gracias a Dios, y ya que la gente decidió eso, la tenemos. Es una gobernabilidad muy grande. Tenemos el 90% del Congreso. Pero que mucha gente dice, entonces es dictadura. No. Buen punto. Simplemente es un resultado... Es lo que la gente ha votado. No, claro. Exacto. Sí, si Porque en la España gente lo quiere. eligieran a un presidente con 95% del Congreso, Sí. pues tendría el mismo poder que nosotros aquí. Es decir, Prácticamente total. claro, pero democrático. O sea, en el mismo sistema, dado por la gente en elecciones libres, que además debe de ser periódica. Claro. Y bueno, hay elecciones en el 2027 que la gente ahí tendrá que ratificar no solo si quiere que continúen en la presidencia, sino que también cuántos diputados nos van a dar. De repente nos dan menos y ya tendremos que ver cómo gobernamos sin la gobernabilidad que tenemos ahorita. Si realmente fuese una dictadura, no estarían haciendo elecciones periódicamente. Eso, por ejemplo, en Venezuela no pasa. Eso, por ejemplo, en Cuba no pasa. O sea, aquí sí pasa. ¿Y por qué lo condenan a él y no a Venezuela o Cuba, por ejemplo? Es absurdo. No puedo evitar preguntarte ¿cuánto tiempo te ves tú en la política y dirigiendo un país como presidente si es la decisión de la gente? Pues yo, el acuerdo que tengo pues, con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta el 2029. Ok. ¿Pero eso es un acuerdo que lo sabe el país o es interno con tu esposa? Bueno, es interno, claro. O sea, bueno, creo que lo he mencionado. Ah, ok. El acuerdo de la correa. Correcto. Algo así. Algo así. Lo que pasa es que demanda mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, porque tu esposa diga, me gustaría tener más tiempo para disfrutar de... Exacto. Y tenemos 2 hijas pequeñas. Yo trato de dedicarles tiempo, pero obviamente va a ser limitado siempre. Claro. Pero yo lo que le he dicho es, bueno, pero si me presento a la otra elección, mi periodo tenía 2033. Entonces no me puedo ir. Entonces me dice, bueno, pero... Claro, 2029 sería ganar otra vez. No, 2029 eran las elecciones. Ahora son 2027. Se adelantaron las Ok. elecciones. Hubo una reforma. Ah, claro. Entonces, si ganas en Y yo 2027... le digo, si gano 2027 no puedo ir a 2029. Porque son 5 años. Son 6 años. Son 6 años. Entonces ahí lo empujo a 2033. Pero ella lo que dice, Digamos un poco, claro. ella lo que dice Ok. que es trampa. Es trampa en mi relación. Pues, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué? Si el acuerdo era 2029. Claro, pero si todo el país lo elige, no tiene otra. A mí me gustaría quedarme porque es como, no sé, te está yendo bien en algo, puedes dejarlo, pues, y hacer otra cosa, ¿verdad? O no hacer nada, retirarte joven. Es que para mí no es que vaya bien, sino que tú has demostrado y has hecho algo. Sí. Has hecho un cambio real en el país. O sea, la gente le puedes gustar más o menos como persona, como presidente. Sí. La política siempre es complicada. siempre De hecho, pasa yo así. jamás he hecho absolutamente nada de política en mi canal. Pero lo que es una realidad es que en este país ha habido un cambio. Han pasado cosas. Es sobre el tema que te he preguntado. Entonces, claro, nadie puede negar eso. Exacto. Y yo creo que habrá un pensamiento de el día que Nayib no esté como presidente, ¿Qué va a pasar? ¿volveremos a eso? ¿O volverán a pasar cosas malas en El Salvador? Y es un pensamiento que a mí se me puede ocurrir como español extranjero, pero no me puedo imaginar
a la propia gente que vive aquí en El Salvador. Sí. Sí, también es difícil delegar a veces, es importante delegar, aprender a delegar, creo que es una de las facultades de un buen líder, de una empresa, de cualquier cosa, no solo político, ¿verdad? Pero es difícil. Y te lo digo, o incluso ahorita, si yo delego un ministerio, no es lo mismo, como que si yo fuera a manejar ese ministerio. Total. Entonces, siempre tenés el problema de que la delegación, que si lo está haciendo bien, y luego esa persona, ese ministro, delega a sus directores o a sus jefes, y luego, ¿será que esas personas hacen la labor como debería Sí, es un ser? tema. Es difícil. Entonces, yo me pongo a pensar, si es difícil delegar una dirección de un ministerio, ¿cómo será difícil delegar el país? Pero todo tiene una fecha de expiración. Es decir, no puedes, Sí. las cosas no son para siempre. Pero sí, si yo fuera por mí, yo sigo 10 años más. Pero, bueno, sí, claro, pero Esto lo dices. serían 1,5 más 6 serían 7,5. Creo que. Pero esto lo dices ahora porque no está la primera dama aquí con nosotros. No, es que pues, si lo ve me va a decir, ¿por qué dijiste? Pero no, yo estoy diciendo, Bueno, también serían 10 años más si es que la gente lo sigue votando. Y yo creo que sí. no quiere decir que eso tiene que pasar. Puede ser que llegue hasta el 2027. Perdón por volver un poco en el tiempo, pero en el proceso en el que tú te haces presidente, en el proceso en el que todos los pandilleros, las maras, se van deteniendo, no se me puede venir a la cabeza otra cosa que tu seguridad en ese momento. Porque tú eras la cara. Claro, porque sí, es cierto eso también, porque está deteniendo todos los pandilleros que van a ser las pandillas que quedan en contra de los que están deteniéndolo a todos. Cuando el país todavía no lo controlaba tanto el gobierno y las autoridades. Está haciendo buena tendrías conversación que tener contigo. un Me cuidado gusta. extremo porque imagino que las pandillas querrían acabar con vosotros en ese momento. O sea, ahora como que se ve más fácil porque están en la cárcel, Claro, todos. la inmensa mayoría. Pero en ese momento, ¿cuál era tu seguridad real? Creo que es más peligroso ahorita. ¿Tú crees? Sí, porque antes de empezar la guerra frontal contra las pandillas, yo era la persona más segura de ese país. Porque todos vivíamos en un país inseguro. Aquí en El Salvador, todos los que vivíamos en El Salvador vivíamos en un país inseguro. Sí. Pero el presidente tiene carros Cierto. blindados, Sí, sí, seguridad sí. personal, perímetros, etcétera. No, el presidente está bien cuidado. El tema va a ser cuando deje de ser presidente y terminan quedando la cagada básicamente y esos pandilleros vuelven a la... Ahí va a ser un tema, creo yo. Yo tenía el mismo riesgo que cualquier salvadoreño, tal vez un poco más, pero tenía muchísima más seguridad. Entonces ya era la persona más segura de este país y mi Ok. familia. Pero ahora que el país es seguro y que cualquier persona puede caminar a la 1 de la mañana en la calle, de seguro has ido a lugares bonitos, pero podés ir a lugares feos porque a un barranco ahí que no haya luz, que no haya nada, o te sentás en una piedra, te quedas ahí viendo las estrellas toda la noche, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada en ningún lugar. No es que los lugares turísticos son seguros y luego los lugares menos turísticos o un callejón oscuro. Bueno, ¿se puede decir que El Salvador a día de hoy es de los países más seguros del mundo? Sí, Sí. sí, se mete los más seguros del mundo. Y hay una diferencia incluso que lo hace, tal vez no en estadística, pero lo hace más seguro que muchos de los más seguros. Por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando viajas a un país europeo, pues que tiene niveles de seguridad altos, y vas al hotel y bajas a la recepción y te dices, bueno, ¿puedo salir aquí a caminar? Y dices, sí, claro, no se preocupe, salga, pero no vaya a ir por esta zona, que ahí es peligroso. O no se vaya a meter en callejones oscuros, porque ahí sí es peligroso. O sea, cualquier ciudad europea, por muy segura que sea, tiene algunas zonas que te recomiendan no transitar tanto. En El Salvador no hay ninguna zona así. No hay nadie que te vaya a decir no vayas a esa calle porque va... Ok. No hay. Entonces ya el país es seguro. Pero toda esa gente que se lucraba de la inseguridad es una industria gigante. El crimen, mejor dicho, es una industria gigantesca. Esos miles de millones de dólares de extorsión no es que no iban a ningún lado. Esa venta de drogas ilegales no es que no iban a ningún lado. El asesinato, el sicariato, o sea, matamos a tal persona a cambio de pagarnos tanto. Las estructuras criminales en sí, el narcotráfico, las pandillas, el crimen internacional, todo eso paga muy bien, pero no pueden operar en El Salvador. Entonces todos esos miles de millones de dólares que se han perdido, pues pesan sobre la cabeza de una persona. Entonces antes, en el país más inseguro del mundo, yo era una persona muy segura, con toda mi seguridad y carros blindados y todo. Pero ahora, en el país más seguro, uno de los países más seguros del mundo, definitivamente el más seguro del hemisferio occidental, ya no soy una persona segura, porque solo requiere una bala Claro. encargarse
del que nos causó tanto daño como criminales. Pues los grupos criminales dicen, el que nos hizo eso fue ese. Yo cambié mi seguridad por la de la gente, ¿no? Si lo quería ver de esa manera. Entiendo cómo. No solamente eso, también el tema también, creo yo, es cuando él deje de serlo. Porque al gobierno puede llegar cualquier persona. Puede llegar gente que pues saque a todos los pandilleros a la calle otra vez, o gente que siga haciendo el mismo camino que Bukele, básicamente. Pero puede ser aún más complicado después de dejar básicamente todo, ¿no? ¿Teníais la fuerza policial de las autoridades, el armamento para hacerlo? Habíamos trabajado, nosotros hicimos un plan de 7 fases y ya teníamos avanzadas 4 fases. Era un plan que iba ordenado y todo. Cuando las pandillas nos obligaron a lanzar una ¿What? Hicieron una noticia del 13 por explicar esto. Militares rodean ciudad para capturar a pandilleros. Inédito operativo en El Salvador. Era una noticia del 13, canal chelero. Viva Chile, pierda. ordenado y todo. Cuando las pandillas nos obligaron a lanzar una guerra contra las pandillas directa, frontal, inmediata, fue un plan de emergencia. Pero el plan de emergencia se soportaba, gracias a Dios, en casi 3 años de trabajo, que ya se había hecho. O sea, ya se había duplicado el ejército, ya se había comprado Buscando armamento, tatuajes. ya se había comprado... había un zombie en todo el país. Ahora hay 70. Habían 12.000 soldados, de los cuales solo 3.000 se podían ocupar en seguridad pública, porque los otros 9.000 tenían que cuidar a los cuarteles, hacer todas las cosas que hace el ejército, mantener el ejército funcionando. Ahora tenemos 24.000 y 15.000 pueden estar en seguridad pública. Entonces pasamos, Wow. solo duplicamos el ejército, pero para el tema de seguridad pública se quintuplicó la cantidad de elementos. Entonces, por lo menos de parte del ejército, la policía sí estaba siempre en seguridad pública, obviamente. Nosotros, si bien tuvimos que aplicar un plan de emergencia, ese plan de emergencia no lo sé, pero me atrevería a decir que no hubiera funcionado tan bien si no hubiéramos hecho lo que habíamos hecho previamente. Vosotros preparasteis ese armamento, o sea, invertisteis realmente en haceros más fuertes Sí. para poder Y combatir. el controlar las cárceles, ya controlábamos las cárceles, ya no tenía señal de celular, hacíamos requisas y encontrábamos 200 celulares. Entonces nos Ok. dimos cuenta que la mejor forma era bloquear la señal de celulares de las cárceles, pero eso nos tomó 4 meses. Nosotros estuvimos en una guerra de emergencia, pero ya teníamos un 70% de preparación. Teníais un trabajo hecho. Sí. Tú estabas preparando, piensa como un juego. Tú estás preparando y tenés que llegar a 100% de preparación para ir a enfrentar un combate. Y estábamos al 70% y tuvimos que ir así. Pero no es lo mismo que si hubiéramos estado al 0 o al 5. Entonces, creo que una de las cosas que nos hizo ganar tan rápido y sin ninguna baja civil, ¿En serio? ¿sí? Esa es una cosa que nunca pensamos, realmente yo nunca pensé que fuera así, pero sí intentamos que fuera el mínimo posible. Con los miles y miles de pandilleros que veis. 70.000 pandilleros, eso no dicho por nosotros, dicho por la ONU, por Banco Mundial, por todos los expertos Ok. en pandillas, antes de nuestro gobierno. Nadie puede decir que es un número arbitrario nuestro. 70.000 pandilleros, más de 500.000 de colaboradores. Obviamente no vamos a restar a todos los colaboradores porque sería el 10% de la población. Y muchos colaboraron por Miedo. obligación, o Sí. porque si no lo haces te mato, etc. Pero había 500.000 de colaboradores. Eso de nuevo no es mi cifra. Cifras de la ONU, cifras del Banco Mundial, cifras de gobiernos anteriores. Y capturamos prácticamente, aún faltan algunos que están escondidos, pero me atrevería a decir un 95% de los pandilleros. Y los demás están inactivos, pues están escondidos o huyeron. Lo estamos buscando. Y bajas civiles 0. Muy impactante. Increíble. Algo tan disputado y que haya Es liderazgo. un tiroteo puede La- caer un civil. Pero Y aquí repito, las críticas, ¿dónde están? Solo han detenido el mal. ¿Qué de mal hay con eso? Ya para terminar, porque no me gustaría que por lo que se está alargando esto no hubiera decisiones que se toman en El Salvador y dejaras de hacer cosas. sí, gracias. Ahí están esperando. Yo he entendido que la seguridad ha sido lo primero. Sí. Es lo que ha ocurrido aquí, lo que representa. Pero, ¿cómo te imaginas ahora El Salvador, que es uno de los países más seguros del mundo? Tú como presidente, ¿en qué te gustaría, por así decirlo, invertir o que se desarrollara en El Salvador? Ahora que es un país seguro, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, estamos trabajando fuerte en salud. Ahorita acabamos de lanzar un sistema que con inteligencia artificial está... Mira. Hoy, de hecho, ayer lo ampliamos de 0 años a todos, a todas las edades. Yo creo que va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo. Mira, Ya veremos. Ahorita empieza muy bien. Ahorita estamos en, digamos, consulta inicial, medicamentos, imágenes,
diagnósticos de enfermedades. Aún no tenemos en este sistema, no tenemos otras capas de la salud que están atendidas en los sistemas arcaicos, digamos, en los temas anteriores. Pero yo sí creo que este va a ser el mejor sistema de salud del mundo. Ya veremos, el tiempo lo va a decir. Yo puedo decir lo que sea de mi boca, pero Sí. el tiempo va a decir, si, así como con la seguridad, la gente de afuera va a reconocer eso. Ahorita está incipiente, lo lanzamos hace un mes, ¿verdad? Un mes. Vamos a ver, primero Dios. Y otros de educación. Estamos haciendo mucho por educación. Estamos construyendo 2 escuelas por día. O sea, iniciamos a construir 2 escuelas por día. Vamos con unas reformas. Creo que la otra semana tal vez se van a hacer unos anuncios grandes. Si todo lo hacéis igual de rápido que la seguridad, para cuando yo vuelva a este país dentro de... Vamos a tener una excelente educación. prácticamente otro país. Primero Dios que sí, yo creo que sí. Y algo que converge en todo, que es la economía, es difícil porque es un país pobre, un país que viene saliendo, digamos, de una guerra. Atraer inversión quizás, ¿no? Atraer inversión, la estamos teniendo, lo puedes ver, incluso si tú ves alrededor de la ciudad, vas a ver cómo hay mucha construcción. Eso ya existe. Obviamente lo que necesitamos Bueno, es ¿y qué estabas haciendo un estadio? Sí, bueno, eso fue una donación de China. Pero sí, bueno. ¿Cómo son los chinos, eh? Te dan una biblioteca, un estadio. Un estadio, sí, varias cosas. Obviamente fue negociación nuestra con ellos, pero lo que está pasando, y necesitamos que sea más, es que debemos de lograr que el dinero baje a todas las capas, ¿no? Que toda la gente sienta que... O sea, no es lo mismo que un millonario se llama millonario. Ahora está bien, yo no tengo ningún problema con eso, yo creo en el libre mercado y todo. Sí, pero... Ojalá haya más millonarios en El Salvador. Pero es importante que la gente de abajo también sienta que sus salarios mejoraron, que su poder adquisitivo mejoró, que ellos también se están beneficiando del crecimiento económico. Entonces es un trabajo más complejo, pero si algún día logramos tener seguridad, salud, educación y economía, pues ya me doy por servido, pero habrá otras cosas que hacer, pero creo que con eso todos los ciudadanos van a estar satisfechos con su gobierno. Ya de por sí ahora con simplemente cumplir con una que es la seguridad ya está todo bien. Imagínate con las 4 bases del país. Yo como español pues no era conocedor de esto, pero se ve que hace muchos años para los chavales era una emoción recibir un sobre que puede tener un regalo pues insignificante en su interior, pero 2 o 3. La simple, a mí antes me ha salido un ojo y un globo. Sí, son 2 y a ese es 3. De hecho lo llevo en el bolsillo y bueno, pues el chico del restaurante pues me lo ha dado para ti. No sé qué te va a tocar, pero yo te lo quería dar. Estas son unas sorpresitas, si te ves, mantienen el diseño retro y todo, porque la gente, o sea, todos nosotros... Para que os lo creáis, aquí tengo el ojo y el globo. ¿Y ahí para qué hago yo con un ojo y un globo? Bueno, pues me ha hecho ilusión. ¿Qué pasa? Todos nosotros cuando estábamos pequeños teníamos la sorpresita. A ver qué le sale en la sorpresita a Nayib Bukele. Me da curiosidad, a ver. Ah, bueno, qué útil. Una moneda. Una moneda. Una moneda que dice, mira, al final dice el Benidich. Pero una moneda bastante guapa. Y con una frase en latín importante, ¿eh? Y un llavero de basquetbol parece, aunque sería como una pelota de bolos, basquetbol. No está nada mal. Gracias. Te traje jamón de España. Muchas gracias. Porque yo creo que es de lo mejor que tenemos en España y es un 5J. Solo te lo traje a ti y a Fernán Flo. Perdón por ponerte a la misma altura de... No, claro, por supuesto, un héroe nacional. A nivel de regalo, pero es que es una de las figuras más representativas de Internet y sin ninguna duda. Y es salvadoreño. Sin ninguna duda, un héroe nacional, creo. Y esto no es para ti, pero sí que me gustaría llevármelo firmado, que es una camiseta del Salvador. Con gusto. Gracias. Pillamos la camiseta de la selección. Bueno, aquí creo que le decís la selecta, ¿verdad? La selecta es el apodo de la selección de El Salvador. Qué bacán. De El Salvador, no te lo digo por estar aquí, nos llevamos uno de los mejores recuerdos. Gracias. Porque hemos comido bien y eso para nosotros es a 50%. Qué bueno. Ok, estuvo muy bueno, muy divertido. He tenido que ir al baño y todo después de la reunión porque esto ha sido totalmente... Puede a cagar en la presidencial. Sobre todo me gustaría acabar con una reflexión, y la reflexión básicamente se da por los hechos. La política es complicada, siempre hay bandos, izquierda, derecha, esto, lo otro, pero lo que ha conseguido Nayib Bukele en este país es lo que ha hecho que yo pueda venir aquí a grabar vídeos, a disfrutar. Es lo que ha hecho que la gente de la calle pueda caminar tranquila, esté segura, pueda ser feliz, pueda hacer su vida sin tener miedo. Así que de verdad le deseo lo mejor al pueblo de El Salvador. Ya lo estáis haciendo, ya lo estáis consiguiendo. Creo que
muchos políticos pueden aprender de este hombre, Así sinceramente. es. Obviamente la política no va a ser contenido del canal, ni mucho menos, pero creo que podemos aprender mucho de Sí, y aún así dando este discurso bastante neutro, por así decirlo, muchos zurdos se van a enojar con The Gref. Así son. Es lamentable, pero sí, así es. Ok, excelente video. La verdad es que estuvo muy interesante, muy divertido. Se me pasó volando, sinceramente. Se necesitan más Bukele, básicamente. Ese es el camino.